Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo en pantalla las diapositivas de la clase del día de hoy. Es importante que si les surge alguna duda, quieren hacer cualquier comentario, me lo hagan saber para, para que quede más claro el tema. Ok. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a un recurso efectivo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El facilitar el esfuerzo y consolidación de los conocimientos que ya se adquirieron en la materia, esto a través de actividades de regularización y oportunidades para poder obtener puntos extra. Este tema va a buscar que revisen y puedan fortalecer su comprensión de los conceptos clave del derecho. Esto a través de ejercicios adicionales, tareas, prácticas, yo lo ya aprendido, ponerlo más en práctica. Permítanme un minuto. Ok. Es importante que ustedes ya al finalizar el tema, ustedes mejoren el dominio ya de los temas tratados en el curso, que tengan una mejor competencia en la aplicación de conceptos jurídicos y un mejor desempeño académico. Entonces es importante que con el tema del día de hoy ya quede más que claro todos los temas ya vistos en clases pasadas. Ok, vamos a comenzar. El derecho a un recurso efectivo es un pilar en la arquitectura de los derechos humanos. Nos va a permitir acudir a una instancia judicial o cuasi judicial para poder obtener reparación cuando nuestros derechos han sido vulnerados. Es en esencia un mecanismo que te garantiza la justicia y la protección efectiva de otros derechos. Su inclusión en documentos fundamentales subraya su importancia universal. Tenemos como definición el derecho a un recurso efectivo. Es un principio fundamental de los derechos humanos, garantiza a las personas la probabilidad de
acceder a mecanismos legales que puedan corregir las violaciones que se vieron vulneradas en cuanto a derechos humanos. Esto lo podemos ver en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es importante para la protección de otros derechos humanos, proporcionando un medio para hacer valer estos derechos y obtener una reparación efectiva. Entonces, les voy a dejar un momentito la diapositiva para que tomen los apuntes necesarios. Ok, continuamos. Vamos a ver una pequeña introducción. Bueno, esto ya lo vimos, que es lo que nos permite acudir a una instancia o cuasi judicial para poder obtener cierto tipo de reparación. Cuando nuestros derechos son vulnerados, es importante un mecanismo que garantice la justicia y la protección efectiva a otros derechos. Entonces, a lo que comentábamos ahorita, elementos del derecho a un recurso efectivo. Para que el derecho a un recurso efectivo sea verdaderamente significativo, debe cumplir ciertos elementos clave. El acceso a la justicia implica que todos, sin excepción, pueden presentar sus casos ante ante el tribunal. El remedio adecuado asegura que el recurso no sea solo simbólico, sino que realmente corrija la violación que se vio vulnerada a cierto derecho. Además, es importante que el proceso sea explícito y que los jueces sean parciales e independientes. Esto es un punto fundamental. Entonces les dejo aquí un un momentito la diapositiva para continuar con el siguiente subtema.
Ok, continuamos. Procedimientos nacionales e internacionales. A nivel nacional, los tribunales y otras instituciones desempeñan un papel muy importante en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, cuando estos recursos se agotan o no son efectivos, las instancias internacionales entran en juego. Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las Cortes regionales ofrecen una capa adicional de protección, pero suelen requerir que primero se hayan agotado ciertos recursos internos, relajando em, y dejando abierto eh, y respetando, claro, el principio de subsidiariedad, que quiere decir que agotas todas las instancias antes de llegar a las más altas, a las últimas instancias. Entonces, primero hay que agotar las instancias eh, mm, o los recursos, vaya, que son internos, que son eh, antes de, de acudir a instancias ya como tal internacionales. Entonces lleva una jerarquía la cual hay que pues respetar. Les dejo aquí un momentito para continuar con los desafíos de la implementación. Ok, continuamos. Ok. Implementar el derecho a un recurso efectivo enfrenta muchos desafíos. La falta de interdependencia judicial, donde los jueces pueden ser influenciados por intereses externos, socava la justicia. Esto impide muchas de las veces hacer justicia y se va más por
el lado de pues personas que conozcan, intereses externos a lo que realmente es el caso judicial como tal. Existen también barreras como los altos costos de los procedimientos legales. Muchas personas no pueden costear estos procedimientos, la falta de información sobre los derechos y los recursos, la presentación legal la inadecuada, que muchas de las veces por ahorrarse dinero, vamos a lo mismo de que em, no cuentan con dinero suficiente para llevar un asunto, contratan a una persona que cobra una cantidad menor y pues realmente la representación no es la adecuada y esto es lo que va a limitar el derecho a la justicia, el tener un acceso amplio que pueda estar bien representado. Los retrasos procesales que son causados por la congestión de los tribunales, que está súper saturado, entonces eso hace que te tarden bastante tiempo un asunto. Esto también puede hacer que la justicia llegue ya demasiado tarde, ya cuando pues realmente ya no sería justicia, ya realmente llegó muy tarde, entonces ya no sirvió de nada. Finalmente tenemos las limitaciones institucionales, incluyendo la falta de recursos, falta de capacitación, también lo cual obstaculiza la eficiencia de los recursos. Entonces, pues sabemos que nos encontramos actualmente a muchos barreras, las cuales no nos permiten tener un acceso a la justicia pleno, adecuado. Y estos son algunos de los ejemplos. Actualmente se sigue luchando contra estas barreras, pero pues eh, seguimos trabajando en ello, seguimos implementando, seguimos intentando que la justicia llegue a todos porque es un derecho y todos, independientemente de su economía, independientemente de cualquier cosa, tienen el derecho a que sean representados de una manera adecuada. Entonces, les dejo un momentito la diapositiva para continuar con am, los casos destacados.
Ok, continuamos. Existen diversos casos destacados y el que los analicemos nos va a permitir comprender cómo se aplica el derecho a un recurso efectivo ya dentro de la práctica. En López Law versus Honduras, la Corte Interamericana sustituyó y subrayó, destacó la importancia de la independencia judicial, mientras que en el caso de Airey versus Irlanda, la Corte Europea destaca la necesidad de una asistencia legal para garantizar el acceso a la justicia. En Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana establece que los estados tienen la obligación de investigar y de sancionar violaciones graves como las desapariciones forzadas. Entonces, estos son algunos de los casos que son destacados y que han marcado pues la diferencia en cómo es importante el que se tenga una buena representación, cómo es importante el que se garantice el acceso a la justicia, cómo es importante que el juez sea independiente, etcétera. Entonces, estos son los tres casos, son importantes. Si quieren indagar un poco más, están en internet libres, pueden leerlos y hacer comparaciones. Incluso vamos a hablar sobre los mecanismos de reparación. Las reparaciones pueden adoptar diferentes formas, cada una adecuada a diferentes tipos de violaciones. La reparación material va a incluir compensaciones económicas, mientras que por otro lado, la reparación moral va a abarcar disculpas públicas, rehabilitación del nombre, etc. Las reparaciones simbólicas, como memoriales y monumentos, son importantes para reconocer y recordar a las víctimas. Y finalmente, las reformas institucionales son esenciales para poder asegurar que las violaciones no se vuelvan a repetir, con ellas implementando cambios en políticas y prácticas. Entonces, esto es importante. Aquí les dejo un momentito los tipos de reparaciones que existen y a qué nos referimos con cada una.
Ok, continuamos. ¿Qué papel tiene las ONG y la sociedad civil? Ok. Las ONG o organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil van a desempeñar roles muy importantes en la protección de los derechos humanos, obligaciones como el em, proporcionar cierto tipo de asistencia legal, representar a quienes más lo necesitan. Y es una de las cosas que hacen que eh, pues se proteja de alguna manera los derechos humanos de las personas que no cuentan con los recursos necesarios, al menos económicos, para hacer valer sus derechos. A través de la educación y la sensibilización van a aumentar el conocimiento sobre los derechos, ya que pues actuamos como vigilantes, podemos denunciar violaciones, podemos asegurar que los estados cumplan con sus derechos humanos y que se respeten todos estos derechos. Además, mediante la incidencia política incluyen en la creación y en la reforma de leyes políticas para poder mejorar la protección de los derechos humanos. Entonces, es importante el papel que jugamos nosotros como sociedad, también el poder denunciar y ayudar a las personas que desconocen sus derechos, poder darles un poquito de, se podría decir, información sobre lo que pueden hacer, etcétera. Ya como conclusión, es muy importante recordar que el derecho a un recurso efectivo es vital para que se puedan em, proteger todos los derechos humanos. Sabemos que muchas de las veces van ligados uno con otro, si se viola uno, se violan muchos. Entonces es muy importante el que se respeten todos y cada uno de ellos. El, el El hecho de que existan desafíos muy significativos, es importante que entendamos que podemos trabajar continuamente para poder superarlos. Esto va a incluir el promover reformas judiciales, hacer justicia más accesible y fortalecer la independencia judicial. Solo así vamos a poder asegurar que este derecho sea verdaderamente efectivo y proteja adecuadamente a las personas. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen cualquier duda, me lo pueden hacer saber. En caso de que no, pues sería todo. Y revisen, por favor, las actividades que se van a estar subiendo a la plataforma para que las realicen en tiempo y en forma. Cualquier duda que les llegue a surgir, pueden hacérmelo saber también por medio de la plataforma y se las estaré contestando. ¿Tienen alguna duda? Ok, en caso de que no, sería todo por el día de hoy. Que tengan un muy buen día. Gracias.